Bueno, por favor, les quiero pedir que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Continuamos nuestro caminar en el libro de Efesios y vamos a estar en el versículo 25 en especial y vamos a ir hasta más allá, hasta el versículo 30 una vez más. Si tú nos acompañas por primera vez, es un gusto que estés con nosotros. Aquí lo que queremos hacer es glorificarle a nuestro Dios y sabemos que Dios, como dice en el Salmo, que Él glorifica su palabra al nivel de su nombre. Entonces queremos enfocarnos en su palabra. Entonces, mientras hoy continuamos nuestro caminar por la increíble epístola a los Efesios, antes de empezar con nuestro texto, es importante recordar cómo Pablo empezó este estudio, que lo empezamos ya, como dije, hace más de un año. En junio del año pasado empezamos este caminar y nos topamos con el siguiente versículo y quiero que pongas algo quizás en Efesios 5, acompáñame por favor, Efesios capítulo 1, mientras empezamos el día de hoy. Okay, entonces vamos a recordar cómo Pablo empezó, inspirado por el Espíritu Santo, esta carta. Y esto es muy importante porque como empieza esta carta nos da el tono del tipo de pensamientos y el tipo de perspectiva que debemos pensar, que debemos tener, que debemos vivir mientras vemos esta parte práctica. Hemos dicho que los capítulos del 1 al 3 de Efesios hablan de tu posición en Cristo, quién eres en Cristo, lo que Cristo ha hecho por ti. Y en luz de eso tenemos los capítulos 4 al 6 que hablan de tu práctica en Cristo. Tenemos que tener eso muy claro, amados. En nuestro tiempo hay mucha perspectiva que nada más es cambiar de comportamiento y pensamos que el ser cristiano es haz estas cosas y solo nos podemos convertir en fariseos con algo de Biblia. Pero eso que hacemos está basado en lo que Cristo ya ha hecho. Entonces lo que tú haces está basado en lo que ya ha sido hecho por ti en Cristo. Y con eso en mente, por favor, miren por favor el capítulo 1, versículo 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiero que se den cuenta de que el comienzo empieza a hablar Pablo y va a ser la segunda oración más grande en todo el Nuevo Testamento en el griego, en el cual Pablo se emociona tanto en pensar lo que Cristo ha hecho, lo que Dios el Padre ha hecho, lo que Dios el Hijo ha hecho, lo que Dios el Espíritu Santo ha hecho, que se manda una oración larguísima que termina en el versículo 14. Y quiero que la leamos un poco juntos y recordar lo que Dios ha hecho. Y miren, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente es por nosotros, ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él, en Cristo, tenemos redención, éramos esclavos, ahora tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Somos parte de un misterio, según el beneplácito que se propuso en Él, en Cristo, con miras a una buena administración, una buena dispensación en el cumplimiento de los tiempos, es decir, en reunir, pongan atención en esto, en reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y después habla del Espíritu Santo. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y lo que está diciendo aquí es que escuchaste ese evangelio y respondiste y en fe, en arrepentimiento, y habiendo creído, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Lo que Pablo está diciendo aquí es su salvación. Si es que en realidad eres salvo, es algo tan hermoso. Y él empieza esta carta no diciéndoles que tienes que hacer esposo, que tienes que hacer esposa, que tienes que hacer hijo, cómo comportarte en la iglesia, pero empieza diciendo, entiendes lo que Dios hizo por ti. De tal manera, por favor, acompáñenme con sus ojos al versículo 18, que miren cómo Pablo ora. Miren lo que dice:
Y mi oración es que los ojos de vuestro corazón, y es nuestra oración el día de hoy, que todos nuestros ojos sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y todo a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. En resumen, lo que Pablo está haciendo aquí al empezar esta carta, es decir, esta salvación es tan increíble. Esta carta de salvación fue con un propósito para que fuéramos hechos santos y sin mancha, para su gloria, en su voluntad. Él es el actor principal, Dios es el actor de la salvación. Y en más, todo esto ¿para qué es? ¿Cuál es el objetivo de que sea salvo? Para reunir todas las cosas en Cristo, para que Cristo regrese a ver a todo lado, y Él lo hace, y regrese a ver, y cada milímetro cuadrado Él puede decir, eso es mío. Y después dice en el versículo 20 y 21 de que lo puso por encima de cualquier cosa. Todas las cosas poderosas que vemos en nuestro tiempo, la palabra de Dios dice que Dios, después de resucitar a Cristo, lo puso muy por encima de todas las cosas y Él tiene autoridad, Él es cabeza de todo. Y tú dirías, wow. Y después del versículo 22 dice algo increíble, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y esto nos hace acuerdo, y una vez más, y vamos a llegar a la parte muy práctica, pero nos hace acuerdo de que Dios salva con un evangelio poderoso. Y ese evangelio poderoso, porque fue poderoso para sacarte, capítulo 2, de que estabas muerto en tus delitos y pecados. Es un evangelio que es poderoso para cambiarte, para que vivamos de manera distinta. Y esto es muy importante el día de hoy. Por favor, vamos otra vez. Ahora, por favor, vamos a la siguiente página, capítulo 3, versículo 10. Y miren lo que dice ahí, hablando una vez más. Entonces dijo a la iglesia para que muestre, ahora vean el capítulo 3, versículo 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, los principados y potestades en las regiones celestiales. Vamos al capítulo 3, versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y lo que es muy interesante, amados, es que una vez más, una vez que Pablo muestra este increíble evangelio, que el día de hoy rogamos de que si tú no conoces ese evangelio, abraces ese evangelio. Dice, ese evangelio se va a mostrar mediante la iglesia, en este lugar donde judío y gentil vienen juntos, donde las cosas que antes nos separaban ahora son secundarias, porque lo que nos une es más grande. ¿Y eso es qué? El evangelio. Y después no hemos escuchado de la iglesia por algún tiempo. Desde el capítulo 3, versículo 21, capítulo 4 no menciona a la iglesia. El principio del capítulo 5 tampoco menciona a la iglesia. Y después llegamos al capítulo 5, versículo 23. Por favor, y acompáñenme con eso. Y miren lo que dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Versículo 25, maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y versículo 32, grande es este misterio, para que hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Una de las grandes críticas que se tiene del cristianismo es que esos cristianos van los domingos y van a sus iglesias y cantan y levantan las manos, pero de ahí sus matrimonios, su comunicación, cómo se tratan entre hermanos, la relación entre esposo y esposa es peor que las del mundo. Y el punto que Pablo está haciendo es un punto clave que no debemos dejar pasar. Tenemos que entenderlo. La Biblia muestra el evangelio como algo tan, pero tan hermoso. Quiero que se den cuenta que es algo que tiene implicaciones en el tiempo y en el espacio. Escuchamos cosas como que Él, desde el principio del tiempo, desde el cumplimiento de los hasta el cumplimiento de los tiempos, antes de la fundación del mundo, tiene implicaciones. Pero eso también significa, amados, que ese evangelio tiene implicaciones para tu día
cotidiano y tu día monótono. No le separes. Tiene implicaciones el domingo cuando están cantando esa canción que te gusta, como tiene implicaciones en ese momento cuando te toca levantarte a la misma hora de siempre y apagar esa alarma y dices, ay, ¿por qué otro día más? Hablando de lugares, esta carta es increíble porque dice en los lugares celestiales. Nos pinta una imagen que te lleva literalmente, te lleva a los lugares donde Cristo está sentado sobre todas las cosas, ¿verdad? Y está hablando para la gloria de Dios. Tú estás ahí y después te lleva a la mesita donde cambias pañales. Te lleva al lavabo de la cocina, a la sala, al carro cuando estás manejando en camino al trabajo, en camino a la iglesia, donde nadie más te ve, solamente las personas, tu familia te conoce. Ese evangelio tiene implicaciones para ese momento. En este contexto es tan importante porque lo que Pablo está haciendo es que nos mostró todo eso y después nos mostró maneras generales, tienen que vivir en unidad, tienen que vivir en amor y después sigue llegando hasta más específico que nos va a dar 3 grupos de personas y va a decir esposos y esposas, ¿cómo el evangelio se ve entre ustedes? Las próximas semanas también vamos a ver entonces también hijos y papás, ¿cómo el evangelio se ve entre ustedes? Jefes y empleados, ¿cómo el evangelio se ve entre ustedes? ¿Por qué? Porque no puedes tener un evangelio tan poderoso que le dejas delegado para el domingo, para esos momentos de cristianismo, pero no el resto de tu vida. Ese es el evangelio que tenemos, porque es un evangelio tan hermoso. Y la semana pasada empezamos una sección que provee la enseñanza más larga en relación a esposos y esposas. Y como dijimos, hay 47 palabras para las esposas y 143 palabras para los esposos. Algunos de ustedes me enteré que han estado orando, Jesucristo vuelve antes del domingo, Jesucristo vuelve antes del domingo. Tengo malas noticias, no pasó. Pero el Señor quiere que escuchemos esto, mis amados. Y ha sido un tiempo durísimo y hermoso. Que la palabra de Dios nos guarde. Entonces el llamado para las esposas es que Dios dice que se sometan a sus esposos pensando en que Cristo les manda a someterse. Y que se sometan a esos esposos no porque se lo merecen, no porque son lo mejor, pero que pongan sus ojos como en Dios. Yo me someto como esposa a mi esposo. ¿Por qué? Porque Dios me dice que lo haga y le agrada a Él. Y obviamente me dejo de someter si en algún momento mi esposo me pide que vaya en contra de mi Salvador, de mi Señor que es Dios, ¿verdad? Eso es muy importante. Si es que no escuchaste la prédica la semana pasada, te animo a que la escuches porque no puedo resumir todo lo que hablamos, pero esto es en resumen lo que dice. Y ahora empezamos en el capítulo 5, versículo 25. Y vamos a hablar en cambio ahora de qué es lo que la palabra de Dios les dice a los esposos. Y aquí una vez más vale la pena pausar y recordar de que este mensaje es para todos aquí. Hay esposos aquí, entonces esto directamente te va a hablar a ti. Hay personas que quieren ser esposos en algún momento, esto te habla a ti claramente. Hay personas que tú tienes hijos que quieren en algún momento ser esposos y vas a tener que caminar con ellos. Tienes amistades que están casados con un esposo y vas a tener que conversar con esas personas. Somos todos parte de un cuerpo de tal manera que podemos orar por varios esposos en este lugar. Entonces este mensaje es para todos. Entonces una vez más voy a leer el versículo 25 y vamos a orar una vez más y vamos a lanzarnos a nuestro texto de manera de cabeza. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Hoy solamente nos vamos a enfocar en ese versículo. Padre, una vez más, es increíble pensar de que cuando tú creaste el matrimonio, tú estabas pensando en algo mucho más allá, que lo vamos a ver en estas semanas, que es que el matrimonio debería ser el lugar principal donde personas pueden ver la relación entre Cristo y la iglesia, que pueden ver el carácter de una mujer y pueden ver el carácter de un esposo. Pueden ver la sumisión de una esposa piadosa, pueden ver el amor sacrificial de un esposo y decir, eso no puede venir de ellos. Y es verdad, tiene que venir de ti. Y el día de hoy, mientras hablamos de esto, te quiero pedir de que tú suavices los corazones de todos los varones en esta habitación, Padre, para que podamos vivir en luz de este llamado tan alto, que no lo podemos hacer si no es por ti. Y al mismo tiempo, Padre, de que tú nos ayudes con nuestras queridas hermanas aquí, mi esposa, Padre, las esposas de varios hermanos aquí, que ellas escuchen estas palabras y sepan cómo ser nuestra ayuda idónea, Padre, porque necesitamos toda la ayuda posible, Padre. Y te pido que tú te glorifiques el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Ahora, aquí está diciendo entonces, maridos, amad a vuestras mujeres.
Entonces observamos inmediatamente que hay una palabra que se repite varias veces, la palabra amar. Quiero que vean, por favor, versículo 25, dice, marido, amad a vuestras mujeres. Y después lo vas a ver otra vez más en el versículo 28. Después en el versículo 28 va a ocurrir 3 veces. Después en el versículo 33. En total ocurre como 6 veces esta palabra en estos pocos versículos. Y esta palabra amar es donde tenemos la palabra ágape, que vamos a hablar después. Y esta palabra amar, este es un llamado, es un mandato, no es una sugerencia. No es el decir, bueno, si ella se merece, ámale. Si se porta bien como tú quieres, ahí sí ámale. Pero es un mandato de Dios. De la misma manera como Dios le dijo a la esposa, tú te sometes a tu esposo con tus ojos en Cristo. Esposos, tú le amas a tu esposa con tus ojos en Cristo. Esposos, amad es un imperativo, es una orden, es un mandato. Y es ese llamado, ama a tu esposa. Y de la misma manera que como hablamos la semana pasada, es un llamado o un tema que es malentendido, lo mismo pasa aquí. Este es un llamado fácilmente malentendido. Y digo que es fácilmente malentendido porque para entender este llamado hay que tener claro 2 cosas que nuestra cultura no las entiende. ¿Qué es el amor? Hace unos meses ya, cuando estudiamos el capítulo 5, versículo 1, yo les dije un montón de definiciones, ¿recuerdan? Entre las cuales habían que el amor es algo que se siente. El amor es algo que a veces se deja de sentir, entonces ya no le amas a alguien. El amor es algo que se hace. Es una experiencia afectiva de variables concretas, intimidad, pasión, sexualidad. Hay tantas definiciones del amor. Y vemos un mundo donde le falta tanto el amor. Entonces esa definición obviamente tenemos que redefinirla y el texto nos va a ayudar. Pero hay otra más, el día de hoy, que tenemos que tener cuidado. ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué significa ser un hombre? Dependiendo de dónde escuches, tú vas a escuchar varias perspectivas de eso. Y quiero leerles algo. La Asociación Estadounidense de Psicólogos, una organización que influye mucho en perspectivas psicológicas a nivel mundial y que empiezas a verlo en muchas otras áreas del mundo, dice lo siguiente en su página web, en sus documentos, con respecto a las guías de cómo aconsejar a clientes, niños o a varones adultos. Y dicen lo siguiente, escuchen por favor. Los psicólogos se esfuerzan por reconocer, escuchen por favor, las masculinidades se construyen con base en normas sociales, culturales y contextuales. Los psicólogos se esfuerzan por reconocer que las masculinidades se construyen con bases en normas sociales, culturales y contextuales. Y no tenemos el tiempo, este no es el lugar para desmenuzar este tipo de definiciones, queremos enfocarnos en la palabra, pero hay muchos problemas con esta definición. Y la primera sería en que tú encuentras la palabra masculinidades, plural. Y en la palabra de Dios tú ves masculinidades plurales. Tú solo ves la que Dios creó. No tienes Adán prototipo 1. Adán prototipo 2, tienes Adán. Y eso abre la puerta, mis amados, para un sinnúmero de perspectivas pecaminosas de qué significa ser hombre. Perspectivas que muchas veces las hemos experimentado, que las vemos. De la misma manera que hay perspectivas erróneas de qué significa ser una mujer, el varón está siendo atacado constantemente de qué significa ser un hombre. Si tú ves, inclusive en el entretenimiento, tú las puedes empezar a observar. Por un lado tú tienes el machismo entre comillas, ¿verdad? Y no el machismo totalmente extremo, pero el machismo que a veces es socialmente aceptado y feo, que muestra cuando tienes una persona que es todo un rico suave y tiene todas las chicas y tú le ves que es un sex symbol. ¿Cuántas mujeres te siguen? ¿Cuántas farras vas? ¿Cuánto faranduleas? ¿Cuánto puedes tomar? Y eso define que eres un varón en realidad, de acuerdo a algunas perspectivas. Ahora, debido a la pelea que tenemos en nuestros tiempos entre los machistas y los feministas, ¿y ahora qué pasa? Lo que ha pasado, en cambio, es que ahora empiezas a ver que lo mismo que veías antes, pero de manera más clara, en la cual ahora quitas al varón de ese lado, le pones un poquito más acá, pero mejor todavía le empujas totalmente al otro lado. Y ahora la reacción es que tú tienes un hombre que se le ve bueno, pero es pasivo. A veces es buena gente, pero es medio torpe. No sé si han visto en los programas y le ves que está ahí, siempre es como el mudito que está ahí atrás. Se lo muestra no como un ejemplo para seguir, pero como un bufón. Alguien que en algún momento en realidad está esperando su oportunidad, porque en su mente en realidad lo que quiere ser es el chico que vimos antes hace un momento. Y es lo que tú ves en la televisión, es lo que tú ves en muchos programas. Y esto es increíble porque te das cuenta de que a quién estás escuchando.
¿A quién estás escuchando? Y una vez más, este texto va a clarificar este malentendido. Amad a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y quizás algunos de ustedes, como yo en mis tiempos, yo estaba diciendo, pero no, es que esto no tiene sentido porque estás hablando de una carta que se escribió hace tanto tiempo. Y en ese tiempo era otra situación. Entonces tú podías decirle a alguien, sométete y ámale. Y no era no sonaba tan fuerte como suena el día de hoy, ¿verdad? Y eso es una mentira. Eruditos muestran que cuando Pablo escribió esto, los varones debieron haberse reído. Era una idea totalmente contracultural. En el tiempo cuando Pablo escribió estas palabras, se debió haber entendido como, ¿qué, estás loco? Es como esa persona que a veces tú te encuentras que está en algún lado solo gritando y vos dices, ¿qué le pasa? ¿Amar a tu esposa? ¿Estás loco? Solamente déjame darles un poquito del contexto. El contexto judío, había líderes religiosos que decían que tú te podías divorciar de tu esposa si encontrabas cualquier tipo de falla que no te gustaba. Hay un ejemplo inclusive que dice, si es que ella te quema la comida, divórciate. Platón consideraba a las mujeres como una degeneración física del ser humano. Aristóteles las describe en algunas ocasiones como varones estériles a las mujeres. Genofonte dijo que el objetivo del esposo es que tenga una esposa que se la vea poco, lo menos posible, le escuche lo menos posible y que pida lo menos posible. Ese es el objetivo de encontrar una esposa. Sócrates dijo, es increíble que nosotros le demos confianza en las cosas más importantes a una esposa sin que realmente le hablemos con ellas. Y escuchen este me pareció increíble y qué feo, pero muestra también de que el tiempo allá era muy parecido al tiempo de hoy, solamente cambiamos la terminología. El orador griego Demóstenes dijo, tenemos las cortesanas para el placer, las concubinas para proporcionarnos cuidados diarios y esposas para que nos den hijos legítimos y sean las guardianas fieles de las labores de la casa. Y en ese contexto es que Pablo escribe estas palabras: esposos, amad a tu esposa. Lo que debieron haber dicho muchas personas, no, te estás equivocando. Deberías haber dicho, esposos, dirige a tu esposa con mano fuerte. Y lamentablemente, y digo esto de esta manera como preparación para lo que vamos a ver, porque cuando tú escuchas, esposa, sométete a tu esposo, el mundo está escuchando lo que acabo de decir y eso no es lo que la Biblia va a decir. El llamado no es, ¿sabes qué? Tú te sometes y tú le diriges con mano fuerte, pero el llamado es, ámala a tu esposa. Es totalmente contrario totalmente a lo que la cultura nos diría. El llamado es que esposos tienen que amar a sus esposas tomando el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Y dense cuenta que ahí, en esa definición tan fácil, hemos resuelto la pregunta. El amor no sabemos cómo definirlo en nuestro tiempo. Dejemos que Dios lo defina. ¿Qué es ser varón? No sabemos qué significa en nuestro tiempo. Veamos al varón perfecto, a Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y con esto en mente vamos a ver 5 características del amor de un esposo que sigue a Cristo. Y es realmente basado en el 25 que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver 5 características. Número 1, y si estás apuntando puedes empezarlo a ver. Hay 5 características, no creo que hacemos a las 5 el día de hoy. Planifico llegar hasta la tercera y las próximas 2 vemos la próxima semana. Si el Señor lo permite, veremos las próximas 2 la próxima semana. Entonces, número 1. Las características del amor de un esposo que sigue a Cristo es primero que es un amor exclusivo. Noten por favor el versículo 25, dice, maridos, amar ¿a qué? A vuestras mujeres. Si podrías traducirlo literalmente, podría ser esposo, amen a sus propias esposas, a su propia esposa, a la esposa que se comprometieron, a la esposa que le hicieron una promesa, ámale a esa esposa. Amados, parte de ser imitadores de Dios es un llamado a ser personas que imitamos en andar en amor. Por favor, vayan conmigo a Efesios 5, el principio de Efesios 5. Miren lo que dice. Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por ustedes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La palabra de Dios habla de que todos, ese versículo, capítulo 5, versículo 1 y 2, no está llamado a esposos, pero está diciendo todos debemos caminar en amor. Además de eso, por favor, la Biblia nos da un llamado a amar a muchas personas. Por ejemplo, Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Entonces tenemos un llamado a amar a nuestros enemigos.
Muchos de ustedes saben también, Mateo 22:39, tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Después, primera de Juan 4:7, hay un llamado a amar a los creyentes. Como iglesia siempre empujamos eso, ¿no es cierto? Tenemos que amarnos como creyentes. En otras cartas dice, hacer el bien a todos, en especial a los de la casa de la fe. Entonces amamos a los creyentes. Primero de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros. Decía unos a otros, requiere ser unos a otros en el Señor, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace este amor del esposo a su esposa? Este amor entre pareja, algo único y distinto. Y esto lo podemos ver en el contexto. Por favor, observen conmigo. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. La relación entre Cristo y la iglesia se ve como una relación de amor única y exclusiva. Una relación exclusiva de esposo y esposa. Es una relación selectiva. Tú amas. Cristo dice, yo le amo a mi esposa. Miren, por ejemplo, 2 Corintios 11:2 dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Y tú ves otros versículos donde es clarísimo que Cristo le ve a la esposa, que su esposa, que es la iglesia, como algo que esto es exclusivo, esto es de mío. Amados, esto es un llamado muy importante en nuestro tiempo. Debe haber una diferenciación en el amor de una pareja casada a cualquier otra relación de amor que existe. Y sí, vamos a hablar de las amiguitas. Es que es solo una amiga y solo estoy ayudando. Vamos a hablar de eso, pero empecemos desde más allá. El amor de Cristo a la iglesia es tan único y tan especial que la iglesia dice, wow, Cristo, tú me amaste de esa manera. Esposas del día de hoy deberían sentirse ustedes amadas por sus esposos, de que cualquier otro amor, no estamos todavía hablando de esas cosas peligrosas, pero esas cosas buenas que el Señor te ha dado, todas esas deberían tener un segundo rango en el amor que tú sientes. Y esposos, debemos enfocarnos de esa manera. Eso significa que hermanas se van a sentir amadas por la iglesia, porque qué sé yo, en la iglesia les están ayudando a crecer en Cristo. Tú como esposo tienes un llamado de amarle a tu iglesia, a tu esposa, de tal manera que el amor que la iglesia le da es secundario. Aquí voy a lanzarme algo que quizás suene bien raro. El amor de tus hijos. Muchas veces el amor de los hijos se ha convertido en lo que debería decir aquí. Esposas o esposos. El amor de tus hijos es lo más importante. La palabra de Dios no lo pone de esa manera. La palabra de Dios muestra claramente que el amor que tú como esposo le tratas de dar a tu esposa es algo que ella sabe que es más fuerte inclusive que el amor que tiene por sus hijos. Familia, amistades, cualquier otro tipo de amor. No estoy diciendo que estos otros amores son malos, por favor no me malentiendan. El amor de una iglesia, estamos llamados a amar a las hermanas. El amor de tus hijos, yo amo a mis hijos y mis hijos me aman a mí. A mí mi corazón se derrite cuando le oigo a mi hija diciendo, I love you, dada. Me derrito. Y yo sé que lo mismo pasa en el corazón de mi esposa, pero cualquiera de esos amores debería ser secundario al amor que tú como esposo estás tratándole de dar. Cuando tu esposa piensa en amor, debe pensar el amor que me da mi esposo. El amor que me da mi esposo. El texto ya lo hizo claro en el versículo 23. Cristo es el Salvador. Entonces tú no le amas para salvarle. Obviamente tú no le vas a poder salvar. El Salvador de tu esposa es Cristo. Pero tú, debido a que su Salvador es Cristo, tú vienes y le tratas de amar de la manera más pura, de la manera más sacrificial, de la mejor manera que vamos a ver en estos versículos. Esposas, parte de tu sumisión es el apoyarle a tu esposo a que no sienta que compita con otros amores. Del un lado, esposo, tú te esfuerzas a mostrar tu amor de la manera más práctica, más amorosa, para que diga inclusive, yo le amo de esta manera tan importante. Pero tu esposa, ahora tu llamado en sumisión es decir, ¿sabes qué? Yo le voy a ayudar y voy a ayudarle a que mi esposo pueda amarme de esa manera, dejarme amar. Sí, yo te amo, pero mis hijos. Sí, pero mi mami. Sí, pero cualquier otra cosa. No, hermanas. Parte de esa sumisión es dejarles que ellos te amen de esa manera. Además, obviamente, este llamado es a un amor exclusivo que cierra en gran manera el problema que se tiene, ¿no es cierto? Lo que dijimos hace un ratito, las amiguitas. Este llamado a un amor exclusivo
hace un llamado a decir, ¿sabes qué? Sí, tenemos que ser de bendición a otras personas, pero en los ojos, en el corazón de tu esposa nunca debería haber tal cosa en la cual tú estás tan emocionado y siendo útil, y quizás en tu corazón tú no tienes ningún motivo feo, pero tú estás tan preocupado de una persona que no es tu esposa. Nunca debería pasar eso. Es clarísimo que tu enfoque es en tu esposa, tu enfoque es en amarla a ella exclusivamente. No tienes ojos para nadie más. Y aquí, en cierta manera, tenemos que tener cuidado, porque obviamente estamos hablando de abrir la puerta a pecado, a adulterio, ese tipo de cosas. Adulterio en tu corazón, adulterio en tus emociones, hermanos. Ten mucho cuidado por eso, y es verdad. Pero al mismo tiempo, esto también cierra cualquier otro tipo de competencia que tu esposa piensa que tiene. Quizás algunos de ustedes dirían, no, pues yo soy muy cuidadoso, pero realmente tu amor al fútbol se empieza a competir con el amor de tu esposa. Tu amor por tus hobbies, tu amor por tu familia también. Sí, yo sé que tú eres mi esposa, pero mi mamita. Por objetos. Pasas más tiempo, es que mi nuevo iPhone, que amándole a tu esposa. Tenemos que tener mucho cuidado, amados. Mucho cuidado. Que sea clarísimo que nuestro amor es exclusivo para nuestras esposas, y todos tenemos corazones pecaminosos, y todos tenemos corazones que el rato nos dice, ay, esto está tan bien. Que el Señor siempre nos guarde de tener cuidado de que cualquier otra cosa que nos gusta, que nos apasiona, que es interesante, y estoy hablando de cosas buenas, ningún momento llega a decir, es que yo le amo a mi esposa. La única cosa que va por encima es ¿cuál? El amor a Dios. Y una vez más, esto de manera similar al llamado de la esposa, yo me someto, la esposa dice, no porque él se lo merece, sino porque Cristo me lo dice. Yo le amo a mi esposa de esta manera tan intensiva y exclusiva, no porque ella necesariamente se lo merece, pero porque yo quiero delante de Dios. Y es una promesa delante de Dios. Y es un gozo para nosotros hacerlo, ¿verdad? Número 1, entonces, es un amor exclusivo. Número 2, miren que dice, es un amor que lidera. La segunda característica de este amor es que es un amor que lidera. Miren por favor el versículo 25, dice una vez más, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y tú dices, ¿y dónde está esto que lidera? Esta idea de Cristo y la iglesia la vimos anteriormente. Acompáñenme por favor 2 versículos antes, al versículo 23. Pablo ya presentó esta idea de Cristo y la iglesia, y miren cómo lo presenta, y tenemos que recordar el contexto. Entonces ya Cristo presentó esta idea de Cristo y la iglesia, y veamos qué es lo que dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Ya habíamos dicho que la idea de cabeza es que es una persona que tiene una autoridad delegada, es una responsabilidad a liderar. Cristo es la cabeza de la iglesia, y por eso la iglesia se somete a Cristo. El esposo es la cabeza de la esposa y de la familia, y por eso esa esposa se somete a ese esposo. Ahora esto es clave, porque si tú escuchas a una persona que dice sométete, lo que tú dirías entonces, una persona se somete y la otra persona manda, gobierna. Pero ese no es el mandato que da aquí. Dice sí, la esposa se somete y esposo, mando. No. Ama. Pero amas en luz de la relación que hemos visto hace un momento. Cristo es cabeza de la iglesia, tú eres cabeza de esa esposa. Entonces se dan cuenta cómo cambia. Antes era manda, mira mi autoridad, mira quién soy. Ahora tienes responsabilidad. Ahora tú tienes un llamado a liderar de manera como Cristo lideró. El llamado del texto es amar, y parte de ese amar es un amor intencional, ya que eres cabeza de tu esposa, y muestra una nueva manera de liderar. Amados, desde el jardín, Dios le mandó a Adán y le dio la responsabilidad de liderar. Un hombre piadoso debe desarrollar esas habilidades de liderazgo para que glorifiquen a Dios, mientras él busca ser un siervo líder en su hogar. En nuestra iglesia, una cosa que hemos empujado en los últimos 2 años es que tenemos un grupo de varones que nos reunimos una vez al mes, que se llama Siervos Líderes. Son los hermanos que fielmente están liderando ministerios. Y ese nombre fue puesto ahí intencionalmente, porque nuestro llamado es ser siervos líderes, y oramos de que como iglesia tengamos una iglesia llena de siervos líderes, llena de personas que están diciendo, yo estoy liderando, pero lo hago como un siervo. Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para, amén, y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 22:26 dice, pero no es así con vosotros,
Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Es otro tipo de liderazgo. Amados, amadas, el día de hoy quizás tú vienes acá y escuchas esta idea de liderazgo y te molesta y te pone incómodo. Y muchas veces eso ocurre porque tu perspectiva de liderazgo estás cogiendo lo que has visto en el mundo y estás diciendo, no puedes servir. Deja que la palabra de Dios defina como la palabra de Dios define las cosas. Y confía en Dios, confía en Dios. Este es el llamado divino, dice John Piper, a asumir la responsabilidad principal del liderazgo, la protección y la provisión en el hogar, como lo hizo Cristo. Otro teólogo lo pone de esta manera al hablar de esto: en el compañerismo de dos seres humanos que son espiritualmente iguales, el hombre y la mujer, el hombre tiene la responsabilidad principal de liderar este compañerismo en una dirección que glorifique a Dios. ¿Se dan cuenta de ese tipo de liderazgo? No es un liderazgo como en nuestro tiempo, que yo lidero para ver cómo saco yo lo que más me agrada a mí, pero es un liderazgo totalmente basado en Dios. ¿Cómo yo lidero para que mi esposa se parezca más a Cristo? Para que mi esposa, para que Dios vea nuestro matrimonio y diga, ese es un matrimonio que me agrada a mí, para que mis hijos lo vean de esa manera. ¿Cómo se ve esto prácticamente? Efesios 1:10. Lo leímos anteriormente y dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, en reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El esposo tiene la responsabilidad de buscar, con el apoyo de su ayuda idónea, que todas las áreas de su hogar muestren esa sumisión de Cristo, que todas las cosas se están sometiendo a Cristo. Eso es todas las cosas. Entonces, por ejemplo, de manera súper práctica, ese esposo lidera en el decir, ¿sabes qué? ¿Cómo estamos con nuestras finanzas? De manera súper práctica. Entonces esa persona es la primera que está diciendo, ¿sabes qué? ¿Cómo hacemos? Conversemos, ¿cómo vamos a sacar? ¿Cómo vamos a pagar las cosas? Etcétera. Y tú dices quizás, pero ¿sabes qué? Pastor, a mí no me gustan las matemáticas. No estamos diciendo que tú tienes que hacerlo todo, pero que tú lideras en que eso le agrade al Señor. En nuestro matrimonio, de manera práctica, les cuento, Marisita es mucho más organizada que yo, gloria a Dios. Y es por eso que en nuestro matrimonio hablamos de las finanzas, pero Marisita dijo, ¿qué tal si es que yo soy la que estoy pagando las cosas que tenemos que pagar, la tarjeta, etcétera? Entonces la responsabilidad cae en mí, porque Marisita a veces me dice, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y conversamos, ¿qué opinas tú? Un esposo piadoso va a decir, ¿qué opinas? Si es que tienes una esposa que tiene fortalezas en esa área, sé sabio, y por eso se llama ayuda idónea, y tú le amas y le dices, ayúdame a entender esto mejor. Pero al final, si es que salen las cosas mal, tú tomas la responsabilidad. Pero tú dices, ok, conversemos, ¿cómo hacemos esto? Con los hijos, de la misma manera, ¿sí? A veces, una vez más, tenemos esa idea rarísima de que, ¿sabes qué? Entonces, yo trabajo, vos le cuidas a los guaguas y allá tú. En algunos contextos. Y la idea aquí es de que no, tú lideras en que cómo están los hijos. Yo sé en algunos lugares donde dicen, ¿sabes qué? Cuando vienen disciplina o cosas así, tienes que hablar con papá o cosas así y empiezas a conversarlas. De manera espiritual. Tú eres el que diriges el rumbo espiritual de tu hogar. Tú eres el pastor de ese hogar. Un libro que les recomiendo leer, hermanos, y lo hemos recomendado muchas veces, El esposo ejemplar de Stuart Scott. Y me encanta este libro porque te da maneras súper prácticas de cómo liderar. Y dice, el líder es un pastor. Entonces, ¿qué hace un pastor? Número 1, un pastor sabe a dónde va. Eso significa que tú como líder espiritual lo que vas a hacer es tener tu dirección en la cual estás siguiendo en pos de Cristo. Y mientras vas en pos de Cristo, tú ayudas y lideras a tu familia. Tú vas cortando el camino. Un pastor conoce cómo guiar amorosamente. Un pastor guía por su ejemplo. Tú eres una persona que empiezas a crecer y dices, yo necesito dar ejemplo en las cosas que estoy pidiendo de mi esposa, que estoy pidiendo en mi hogar. Un pastor sabe cómo ayudar, cómo supervisar. Un pastor está involucrado. Un pastor es diligente en sus responsabilidades. Un pastor protege. Y vamos a hablar de algunos de estos después. Y aquí hay un pequeño malentendido. Hay veces en los cuales tú quizás estás sentado ahí y tú dices, ok, entiendo que tengo que liderar en amor, pero ¿cómo voy a hacer eso? Yo soy cristiano hace 6 meses y mi esposa fue a instituto bíblico. Cada vez que hablamos de la Biblia con ella, no sé qué decir. Ella sabe mucho más de la Biblia que yo. Otra vez más, tú diriges
¿Y cómo lideras? Tú dices, ¿sabes qué, esposa? Yo he visto esto pasar. Marisita en muchas áreas sabe mucho más que yo, tiene una mucho mejor voz que yo. No sé si quieran que les cante, no creo que quieran. Pero ella canta súper bonito. Y una de las cosas que hemos hecho, y trato de hacer, no les digo que lo hago perfectamente porque yo necesito este mensaje, todos necesitamos este mensaje, es el decir, ¿sabes qué? El día de hoy a las 7 vamos a parar cualquier cosa o a la hora que puedan y a esa hora vamos a leer la Biblia juntos. Y amor, ¿puedes tú leer la Biblia? ¿Puedes tú explicar esto de aquí? ¿Qué tal si tú diriges? ¿Se dan cuenta cómo de esa manera dirige? No significa de que ahora tú vas y ahora predicas. Y no, prepárate y sigue creciendo. Y es importante que sigas creciendo, pero tienes la habilidad de que tú tomas la responsabilidad. Y eso es muy, muy importante. Lo que tú vas a ver también en algunos matrimonios es dos extremos, en el cual en el un lado es como que, ok, entonces yo dirijo las cosas de finanzas, pero las cosas espirituales tú lo haces. No, tú diriges todas esas áreas. Tú lideras en esas áreas. Y en otros lados, en cambio, es lo opuesto, en el cual sabes que tú eres medio espiritual esposo, entonces tú haces las cosas espirituales, pero yo me encargo de las otras áreas. No, el esposo necesita saber cómo liderar amorosamente y dar dirección en todas esas áreas. Así no sepa lo mejor, pero usar las herramientas que el Señor le ha dado. Aquí algunas herramientas prácticas. Él puede leer la palabra a su esposa. Él puede orar con su esposa y por su esposa. Él puede servir a su esposa. Jesús lideró con el servicio, ¿recuerdan? En Juan capítulo 13, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Si iríamos a Juan 13, es clarísimo que quién está liderando en todo ese relato bíblico. Cristo. Cristo es el que está liderando. Y es lo que hace tan increíble de que pese a que Él es el que está liderando, Él es el clave en todo, esa es la cabeza de la historia, Él es el que va y lava los pies. ¿De qué manera puedes servirle a tu esposa mientras lideras? Y eso a veces, amados, y aquí se pone la cosa interesante, eso a veces va en contra de estándares sociales que tenemos. No es que yo no lavo platos. No es que yo meterme a la cocina, eso a mí me dijeron que no. Y aquí capaz hay mamás que todavía tienes guaguas que están en tu casa y tú no les dejas a tus guaguas varones lavar platos. ¿Por qué? No, es que eso no es para él. ¿Por qué? Quiero dejar ahí el silencio un momento porque hay muchas cosas que quiero que tenemos que pensar bíblicamente. Como esposo tienes que servir. ¿Y qué significa servir en diferentes situaciones? A veces va a significar hacer algo que normalmente tu esposa hace para que ella pueda tener un descanso. A veces eso significa, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de esto para que tú puedas salir y leer tu Biblia. ¿Sabes qué? Yo voy a pedirle a alguien que nos venga a ayudar con esta otra situación. ¿Para qué? Para que tú tengas un tiempo de poder salir y tener un discipulado con hermanas. ¿Sabes qué? Ese tipo de ideas. ¿Se dan cuenta cómo una vez más ese evangelio que estábamos hablando de las legiones celestiales se vuelve tan práctico, tan tangible? 1 Timoteo 5:8 dice que también servimos y lideramos de esa manera mediante la provisión. Y todas esas son maneras, y puedes ahí tú mismo seguir buscando maneras prácticas de cómo liderar en la relación, liderar en la relación, liderar en amor, liderar en decir, ¿sabes qué? Yo quiero presentar a mi familia perfecta delante de Dios, y vamos a ver eso la siguiente semana. Ahora, aquí un comentario práctico también. Si tú empiezas a hacer esto y una esposa está haciendo su parte, vas a tener un matrimonio en el cual empiezas a crecer en ambas áreas. Yo he hablado con esposas que me dicen, ¿y si tu esposo tomaría todo lo que escuchamos en el sermón y lo empezaría a practicar? Esposos me decían, sería mucho más fácil someterme. Y ahí veo algunos hermanos diciendo, amén. Y del otro lado, esposos, si tu esposa no daría tanta pelea cada vez que tratas de liderar, ¿sería más fácil liderar? También. Entonces, ¿se dan cuenta cómo ambos lados son complementarios? ¿Cómo ambos lados se apoyan? Y eso es lo increíble del matrimonio, que ambos se empiezan a ayudar. Lo que va a pasar aquí muchas veces es dos cosas, y estas son cosas súper prácticas. La una es que uno de ustedes va a decir, sí, pero si es que tú me muestras que tú empiezas. Ya están hoy, les veo ahí. Una vez más, los ojos no están diciendo, y hazlo si es que tu esposo empieza a liderar, y hazlo si es que tu esposa se empieza a someter. Tú ves en Cristo y empiezas a amar. Esposo, esposa, tú le ves a Cristo y empiezas a someterte bíblicamente. Y le dejas los resultados a Él, 1. Número 2, seamos pacientes.
Porque lo que va a pasar, y me ha pasado anteriormente, es que encuentran esto, un hermano está ahí, y en la gracia del Señor su corazón empieza a tener convicción, y dice, yo necesito liderar, y ¿sabes qué? Yo no sé mucho de esta cosa, pero yo necesito empezar a liderar, y esta semana se lanza a liderar, y no lo hace tan bien. Y la esposa, es lo que hace. Mejor yo lo hubiera hecho. ¿Y qué pasa con ese esposo? Entonces estas semanas tenemos que orar los unos por los otros. Y en comunidades, hermanos, esto una vez más no es algo que entró a nuestra cabeza y que seamos oidores de la palabra, pero hacedores. Esto significa, hermana, de que tú vas a tener que ser paciente con tu esposo. No sé si se acuerdan el ejemplo que yo les di hace algún tiempo. Les voy a decir mejores ejemplos después. Pero tercer punto, es un amor que sacrifica. Es un amor que sacrifica. Volvamos por favor a Efesios capítulo 5. Y miren por favor, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se dio a sí mismo por ella. Y con este punto vamos a terminar, y nuestro tiempo es un poco extenso, pero este es el punto que yo creo que resume de manera distintivamente cristiana este llamado a esposos. Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí, es verdad, el mundo ve el adulterio como algo malo, ve el buscar un amor fuera de tu matrimonio como algo feo en ciertos contextos, inclusive ahora ya se empieza a ver como no tan malo, pero sabemos que hay algo malo, y eso no es necesariamente distintivamente cristiano. El que tú puedas decir, ¿sabes qué? Hay que liderar, hay lugares que no tienen nada que ver con Dios y dicen, ¿sabes qué? Varón, tú tienes que liderar, tienes que ser el que lideras. Pero miren lo que dice aquí, y ama de manera sacrificial. Si piensas en amar incondicionalmente y exclusivamente, mi hermano, sin importar cómo esté tu esposa, te va a costar, me va a costar. Amado hermano, si tú piensas en amar con tu liderazgo amoroso, en un liderazgo en el cual tú vas a tomar la iniciativa y a veces te vas a lanzar al precipicio literalmente para tratar de liderar en tu familia en áreas que te sientes incómodo, te va a incomodar, va a ser difícil y te va a costar, va a ser un sacrificio. A todos nos va a costar. Y es por eso que el amor de este esposo no está basado en mí, pero está basado en el ejemplo de Cristo. Un amor sacrificial. Literalmente la palabra para amor aquí es la palabra en el griego ágape, que se define de esta manera. Es tener un fuerte afecto y amor por una persona y su bienestar, entendiéndose por el carácter moral de Dios, especialmente caracterizado por una pérdida voluntariosa de derechos o privilegios en favor de la otra persona. ¡Qué increíble! Es un amor que está diciendo, yo prefiero que esa persona esté bien que mi propio bienestar. Y ese es el amor que Dios les envía a los esposos y que Dios nos ayude. Todos necesitamos ayuda. Esto no tiene sentido si tú no tienes una cruz en tu vida. Porque lo mayor que tú vas a hacer si tú no tienes una cruz en tu vida, si tú no tienes a Jesús, es decir, bueno, yo puedo, y no puedes amar de esa manera. Hay un lugar donde ya no puedes más. O si es que alcanzas a llegar a un nivel, vas a volverte un sobrado. Porque dices, yo soy bello, ¿cómo puedo? Necesitas la cruz de Cristo. Cristo vino cuando no nos merecíamos nada y Él murió por nosotros. El amor sacrificial, ese que vimos ya al principio, por favor vamos a Efesios capítulo 5, versículo 2, miren lo que dice. Y andad en amor, así como también Cristo os amó. ¿Y cuál es ese amor de Cristo? Y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Ese es el amor. Cristo se sacrifica a sí mismo para que nosotros seamos los beneficiados del amor de Dios. El esposo tiene un llamado a sacrificarse a sí mismo para que su esposa y su familia sea bendecida. Hermanos amados, piensen en esto, por favor. Cristo vino y amó, Cristo vino y sirvió, Cristo vino y hizo milagros, Cristo hizo todas esas cosas, y al final de su vida, ¿qué es lo que pasó con las personas a las cuales vino a amar? Crucifíquenle. La próxima vez que tú hagas algo en amor por tu esposa, y tu esposa quizás no responda de la manera como te hubiera gustado que responda, tus ojos van a Cristo, amado hermano. Lo haces por Cristo. Y esto es muy importante también, amados, porque el cristianismo no es un cristianismo que es lo que yo puedo sacar del cristianismo, pero es un cristianismo que dice, debido a que Cristo vivió y murió por mí, ahora ya no vivo más para mí, sino vivo para Él. Y esto es un amor informado bíblicamente.
quiero poner partes muy prácticas. Entonces, si volvemos a Efesios 5, capítulo 2, vemos que Pablo usa palabra sacrificio aceptable. Miren, por favor, dice, Cristo os amó y se dio a sí mismo para nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Cristo no solamente vino y se sacrificó. Muchas veces nosotros compartimos el evangelio solamente con la idea de sacrificio, ¿no es cierto? Entonces le ves a Cristo en la cruz, la pasión de Cristo, y te pones a llorar y dices, ay, pobrecito lo que Cristo hizo. ¿Quieres aceptarle? Sí, pobrecito. Pero detrás de todo eso, vemos de que Cristo no solamente que sacrificó de una manera fea y horrible y en dolor, pero ese era un sacrificio perfecto. Necesitábamos un sustituto. Había una parte teológica que iba detrás de todo ese sacrificio. Para que, como en el versículo 2 dice, y se dio a sí mismo para nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Qué pasó con el sacrificio de Caín, amados? ¿Dios aceptó el sacrificio de Caín? No, ¿no es cierto? Entonces hay sacrificios que pueden ser sacrificios que te pueden costar, que no van a alcanzar el objetivo. Y vemos en el ejemplo de Cristo de que Él se sacrificó de manera informada. De manera que Él sabía lo que estaba alcanzando. Durante todo el tiempo Él estaba en control y Él sabía que iba a pasar. Como esposos necesitamos saber de qué manera sacrificarnos para que realmente nuestra esposa se sienta amada. En el matrimonio he tenido conversaciones y he pensado en mí mismo, que haces un sacrificio, lo haces con amor y la persona dice, no me gustó. ¡Ah! ¿Por qué? Porque no estabas pensando de manera informada. Hermanas, ahí ya les vi de una. Queremos amar sacrificialmente, pero si queremos liderar y si queremos amar de manera exclusiva, tenemos que hacerlo informadamente. Por favor, anoten en sus Biblias o pueden leerlo conmigo. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Esa es la parte que nos vamos a enfocar, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Esa palabra donde dice ahí, conviví de manera comprensiva, esa palabra comprensiva se puede traducir como sabia, se puede traducir como con conocimiento. La idea es que tú caminas con tu esposa, le amas a tu esposa, vives con tu esposa de manera en la cual estás tratando de conocerle más. Aquí iba a pedirles que levanten la mano, pero no lo voy a hacer. Pero normalmente, cuando yo hago una boda, yo le veo al esposo, y a algunos de ustedes les ha pasado esto, porque han estado en una boda, y yo le digo al hermano, querido hermano, esto significa que tú tienes que vivir como un estudiante de nombre de tu esposa, que la tratas como una preciosa y delicada hija de Dios, quien Él te la ha entregado. Necesitas estudiarla para descubrir lo que le ayuda. ¿Qué es lo que le impide a crecer en santidad? Tienes que estudiarla para saber qué le bendice, qué es lo que le hace reír, qué es lo que le hace llorar, qué es lo que le trae gozo, qué es lo que le trae temores. ¿En qué áreas necesita tu liderazgo? ¿En qué áreas necesita exhortación? ¿En qué áreas necesita tu amor? ¿De qué manera le puedes ayudar de manera específica? Y ese es el llamado a amar. Yo recuerdo los primeros años de matrimonio. Con eso en la cabeza y decir, ok, entonces necesito servirle a mi esposa está llegando al Ecuador, estoy tratando de también presentarle al contexto ecuatoriano, ¿qué hacemos? Entonces hice un gran esfuerzo y empecé a ahorrar plata. Y empecé a hablar con unos hermanos y amigos y me puse en grandes pilas, ¿por qué? Porque dije, una manera de amarle a mi esposa es que ella tenga una experiencia cultural. Les llevé a un partido de la Liga de la Copa Libertadores, con gran sacrificio. Y mi esposa, como es en nuestras palabras, acolite, salió, oye, qué chévere, qué lindo. Tin, tin. Otro partido, ahorrar de nuevo. Y nos fuimos de nuevo. Hasta que eventualmente mi esposa, en gran amor, y le agradezco al Señor, me dijo, Jota, me sentó y me dijo, el fútbol realmente a mí no me gusta. Y ese es un ejemplo chistoso, pero hay muchas veces en las cuales nosotros nos esforzamos en hacer algo y sacrificamos y decimos hagamos esto, cuando nunca entendimos qué es lo que nuestra esposa realmente quiere. ¿Le preguntaste? ¿Conversaste con ella? ¿Tienes avenidas en tu vida cotidiana en la cual tú puedas hacer esas preguntas? ¿Puedes conversar con ella?
El doctor Stuart Scott en su libro lo pone de esta manera. El esposo sacará tiempo y hará el esfuerzo de conocer la mejor manera de amarla. Entenderla bien a ella y a sus circunstancias le ayudarán a amarla mejor. Otra forma en la que puede amarla conforme al conocimiento, o lo que decimos informado bíblicamente, es estudiando y aplicando el amor bondadoso de Dios y los principios de Dios acerca del matrimonio, a su relación con su esposa. Es la falta de amor a Dios y a nuestras esposas lo que causa que un esposo diga, a mí no me gusta leer. Yo no quiero ir a la iglesia. El estudiar no es para mí. No puedo sacar tiempo para leer o informarme de cuál es mi rol. Me atrevo a decir que si a un hombre se le ofreciera $1,000,000 para estudiar los principios de Dios acerca del matrimonio o asistir a una conferencia matrimonial, él haría cualquier esfuerzo para poder llegar a esa conferencia. Amados, que seamos personas, varones, que estudiamos a nuestras esposas, que nos animamos a estudiar a nuestras esposas, que les amamos. Y finalmente es un amor que actúa. Creo que es claro en este momento. Cristo no solo dijo, yo les amo, pero Él vino a la tierra sabiendo que iba a ser burlado, ridiculizado, aborrecido, rechazado, golpeado, escupido, finalmente crucificado en las manos de aquellos que Él vino a salvar. El doctor MacArthur dice, sabía desde el pasado eterno lo que sería demandado de su amor eterno si decidía proveer un camino de salvación a los hombres. Él renunció a sus prerrogativas como hijo de Dios y, en las palabras de Filipenses 2, del 6 al 8, y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte a la cruz. El amor no solamente es algo que hablamos. Amor, yo te amo, pero se actúa. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo le dije a mi esposa que yo le amo en nuestra boda. Y le dije que si es que yo cambio de perspectiva le iba a avisar. No es así. El amor es algo constante de todo el tiempo. Tú ves el amor del Padre, tú ves el amor de Dios, el Hijo, en el cual Él dice que desde la eternidad Él nos amó. Él nos ama ahora y nos sigue santificando, y en el futuro Él dice que nos va a glorificar. En Romanos habla que aquellos que Él salvó, Él también justificó, y eso va a glorificar. Entonces tú ves un amor que es dinámico, es un amor que está constantemente, sí, mostrando cosas que hicimos gracias al Señor antes para amar en gracia a nuestras esposas, pero no se quedan con esa idea de que, ¿te acuerdas lo que hice antes? Sino constantemente está buscando maneras de amarle el día de hoy. Y está pensando, porque estamos estudiando a nuestra esposa, de qué manera puedo amarle mañana, qué puede ser útil para ella el día de mañana también. El verbo aquí muestra un mandato activo, es el darse sin esperar nada de vuelta. Y para terminar, amados, yo me puse a pensar, ¿cuál es el día normal donde pensamos en abnegación, en amor sacrificial? El día de la madre. Y gloria a Dios por las madres. Y gloria a Dios por las madres. Gloria a Dios por esposas piadosas. Gloria a Dios porque Dios muestra su amor. Y en la Biblia ves que hay veces en las cuales Dios muestra que su amor es como una mamá. Pero a veces me pongo a pensar, ¿cuántas veces esas mamás tuvieron que salir a amar porque sus esposos no estaban amando? ¿Cuántas veces fue que una mujer tuvo que tomar un rol que debió haber sido de ser cuidada y amada, y tuvo que salir empujada por la pasividad de un esposo? Que el Señor nos proteja y nos sostenga, amados hermanos varones, de que se pueda decir que los varones en la fuente somos varones que vemos este versículo y que en la gloria y en la gracia del Señor buscamos ser siervos líderes de esta manera. Proteger a nuestras esposas y amarlas de manera sacrificial. Proteger a nuestras familias. Se dice en un estudio de que personas estaban hablando de que por qué la iglesia Quicho ha crecido tanto en los últimos años. Si tú ves la iglesia Quicho, son unos duros. Y estaban haciendo un estudio, PhDs llegaron, antropólogos y todo lado, y se dieron cuenta de que lo que había pasado en la iglesia Quicho es que, en contraste con la iglesia como la nuestra, en el contexto cultural y antropológico,
En el cristianismo, en nuestro contexto, es un deporte para las mujeres. Los esposos se van a hacer algo el domingo y las esposas van a las iglesias. Quizás el día de hoy tú estás aquí por eso, hermana querida. Y lo que mostraron era que la iglesia Quicho estaba creciendo porque siguiendo el modelo, los esposos eran los que tenían que liderar. Y mientras esos esposos lideraban, la iglesia se sostenía y se fortalecía, no porque los esposos sean lo mejor, etcétera, sino porque la palabra de Dios está diciendo que de esa manera Dios va a construir las cosas. Ahora todos somos pecadores y el día de hoy creo que Dios nos manda a que en gracia y en amor nos sostengamos de Cristo, amados hermanos. Y seamos esos líderes que el Señor nos pide que seamos. Hermana querida soltera el día de hoy. Te voy a decir las palabras que yo le dije a mi esposa. No te comprometas con alguien que no tiene un llamado a liderarte. Hay tantas hermanas que dicen, bueno, no, es que yo no. Y empiezas bajando la barra y dices, sí, yo le amo a este man. Y ese man no tiene chance de liderarte. Y después empiezas a ver las cosas. Amados, esto es un mensaje tan, pero tan práctico. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Padre, hay tantas cosas aquí que yo veo en mi propio corazón y te pido, Padre, y te agradezco por tu misericordia en mi vida. Padre, hay tantas áreas que yo todavía no me muero a mí mismo de la manera como tú me pides que lo haga. Padre, hay momentos en las mañanas, hay momentos en las noches en las cuales prefiero a veces inclusive descansar un poco más que poder servir sacrificialmente a mi esposa. Prefiero a veces inclusive esconderme detrás, y muchos de mis hermanos quizás de la misma manera, en cosas buenas, en vez de servir a nuestras esposas, Padre. Padre, soy honesto delante de mis hermanos porque necesito oración yo también, en el cual a veces hay cosas más chéveres y más bonitas que cambiar pañales, que levantarnos súper temprano para poder servir a nuestra esposa. Padre, y el día de hoy te ruego de que este mensaje, debido a tu Espíritu Santo, queme en el corazón de mis hermanos, Padre. Queme de tal manera, Padre, de que las esposas puedan regresar a ver y decir, ¿qué pasó con mi esposo? ¿Qué le hiciste? Pero sabemos que todo eres tú, Padre. Y todo esto no es para nosotros, no es para tener un mejor matrimonio, ni siquiera inclusive para que nuestras queridas hermanas estén contentas y tengan un lugar a salvo donde puedan estar de todas las maneras, pero para tu gloria y tus propósitos, Padre. Ayuda a los varones de la fuente de esa manera. Y ayuda a las hermanas también, Padre, que mientras ellas se someten nos ayuden, Padre. Y que todo esto te traiga mucho honor y gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.